Sí, estamos aquí para hablar sobre escucha, sobre la conversación digital como fuente de información y podría hacerlo sola, pero creo que no tiene sentido, por eso he querido que hoy me acompañen protagonistas de esa escucha y de ese momento en el que estamos, y por eso quiero invitar a que suban conmigo al escenario a Noemí Urdanpilleta de Banco Sabadell, a César Santamaría de Intermón Oxfam y también a Isabel Rodrigo de Blue Float Energy. Bueno, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Creo que para iniciar la conversación hace falta que demos un poquito de contexto, ¿no?, sobre qué está pasando. Todo este congreso va sobre un cambio de paradigma en comunicación, lo estamos viendo aplicado al consumidor, a los asuntos públicos, lo vamos a ver mañana, a cuáles son las formas de comunicar y evidentemente también las de escuchar, no solo a nuestros consumidores, sino a nuestros stakeholders en general, ¿verdad? Y en ese sentido teníamos que hablar de la conversación digital. La conversación digital tampoco es una cosa nueva. Lleva, según lo puristas que seamos, lleva más de 20 años aproximadamente ahora existiendo, pero lo que sí estamos viviendo, y sobre todo este año, es un cambio en el paradigma de esa conversación digital. ¿Por qué? Porque estamos viendo tres tipos de cambio. Uno, en el enfoque que se le da a la conversación digital, a su análisis. Dos, en la tecnología que nos permite analizar esa conversación. Y tres, en los sistemas de organización que están montando las organizaciones precisamente para entender qué está pasando. ¿Y qué está pasando en el enfoque? Pues habréis oído hablar de social listening, conversational data, digital intelligence. Ahora nosotros hablamos de social intelligence, un montón de términos que no dejan de hacer referencia a lo mismo. Analizar esa conversación. ¿Y qué está pasando? Que estamos pasando del qué al por qué. Nos importa qué dice la gente, evidentemente, pero queremos entender más allá, ir en más profundidad y entender cuáles son las necesidades que no están cubiertas, qué percepción están teniendo de las cosas, qué está pasando en sus vidas, cómo se relacionan, quiénes les influyen, y eso requiere otro tipo de análisis distinto. Y esto está haciendo también que las organizaciones dejemos de mirarnos a nosotros mismos, qué dicen de nuestros productos, qué dicen de nuestros directivos, qué dicen de nuestra marca, para entender mirar hacia nuestro entorno y entender qué están diciendo de las cosas que están pasando, qué están pensando, cómo está cambiando un poco la concepción, ¿verdad?, del mundo. Y por último, esto significa que sale de los departamentos de digital para pasar a los departamentos de negocio. La escucha, la conversación digital empieza a ser una herramienta no solo para el marketing digital, sino que empieza a ser una herramienta para la toma de decisiones en producto, en asuntos públicos, a nivel de presidencia, en investigación, ¿no? Se ha abierto muchísimo más el scope que tiene ahora mismo como fuente de impacto en la empresa. Lo cual nos lleva a ese segundo punto que os comentaba de la tecnología. Esto es posible gracias a que la tecnología ha evolucionado. Y ahora ya no estamos viendo solo sistemas de categorización por etiquetas, estamos viendo sistemas de enriquecimiento a través de la inteligencia artificial de esa información. Podemos entender las conexiones, ver ciclos de vida de las noticias, qué está pasando con esos patrones, ¿verdad? Y este año están estallando las tecnologías porque tenemos nuevos retos, nuevos desafíos. Además de querer entender texto e imágenes, queremos entender vídeo y audio, queremos hacerlo todo junto y ya el paradigma de todo, que es Twitch, ¿no? Necesitamos ver cómo reacciona la gente en el chat cuando uno de los streamers hace algo, enseña algo o dice algo, y todo eso tenemos que ponerlo junto para entender qué está pasando. Y por último, la organización. ¿Cómo están cambiando? Pues ya no estamos utilizando una herramienta, como pueda ser un monitor de redes sociales, estamos utilizando suites. ¿Por qué? Porque necesitamos muchas herramientas, tanto para la descarga de datos como para su tratamiento, para su conexión. Empezamos a ver no solo esa parte de traqueo en redes, sino también lo que queremos es juntarlo con otras fuentes de información y poder analizar todo eso en conjunto. Por eso las organizaciones están creando departamentos especializados. Nosotros en Atrevia lo hemos hecho, pero también muchos de nuestros clientes. Estamos viendo los departamentos de Media Intelligence, de Consumer Insights, y además son departamentos a nivel global,
porque la información afecta a las organizaciones a nivel global. Por último, y yo creo que también más interesante, se está profesionalizando. Ya no es una herramienta de un profesional específico, no, somos un ecosistema de escucha. Empiezan a surgir certificaciones, empiezan a surgir asociaciones profesionales en las que participamos, empiezan a haber protocolos, políticas de compliance, ¿verdad?, que es tan importante. Y esto es lo que nos depara este año. Me parece que es un momento súper interesante para nosotros, no solo para Atrevia, obviamente, sino para todas las organizaciones, y creo que nuestro panel justo demuestra esa pluralidad y esa transversalidad que tiene la escucha, porque tenemos una compañía de energía, ¿verdad?, en renovables, tenemos una compañía financiera, tenemos una organización de impacto social, y todos necesitamos estar conectados con la sociedad y con nuestros stakeholders, así que arranquemos nuestra conversación, si os parece, y me gustaría empezar precisamente por esa conversación digital. Las redes sociales se han ganado un poco la etiqueta de territorio comanche, Santiago seguro le dijo que eran un bar de borrachos en ocasiones, pero estamos convencidos de que hay más información que sí podemos utilizar, aparte de los trolls, de los bots, del astroturfing. ¿Hay trigo entre tanta paja? No sé quién se arranca primero. Sí, hay trigo entre tanta paja, básicamente porque es necesario poner en contexto toda la conversación social media y todos los contenidos en su justo contexto. Necesitamos saber, aprender a buscar también esa conversación de valor, poder sintonizarla debidamente, ¿no? Y evidentemente que podemos dar con conversaciones que son estimulantes, constructivas, por supuesto. Y evidentemente esto de lo del bar es un poco fuerte, pero sí es cierto que me has hecho recordar, ¿no?, la primera vez que me explicaron que era Twitter, y era, bueno, es como un bar, ¿no?, en realidad, y gracias a un hashtag puedes sintonizar la conversación que allí se esté dando, ¿no? Y me pareció pura magia. Y en realidad sí, hay muchísimos haters, hay trolls, ¿no?, pues evidentemente, pero también contamos con ellos, tienen que estar. Es decir, cuando estás estructurando la difusión de un servicio, de un producto, estás estructurando una difusión corporativa, te estás dirigiendo también a clientes y usuarios que no son, diríamos, fanboys realmente, ¿no? Te tienes que dirigir a todo el espectro de usuarios que hay en el entorno digital. Y digo que tienen que estar porque también muchas veces nos dan un golpe de realidad, ¿no? Y también nos ayudan a romper a veces ciertas burbujas y a socializar en esto que es la comunicación bidireccional, democrática y abierta, ¿no? Así que sí, pero bueno, también tenemos otro gran porcentaje de contenido de valor que es absolutamente inspirador, ¿no? Y que desde luego es solidario y gratificante, que desde luego podemos encontrar en el entorno digital. Creo que es muy cierto, sobre todo como apuntaba Pedro, ¿no?, esta conversación bidireccional. Y me quedo con esa categorización de mágico, porque había alguien que me decía, jolín, es que es muy mágico que yo comente mi servicio una semana o mi experiencia y la semana siguiente la empresa ya esté trabajando para tener esa opinión en cuenta. Eso antes era impensable, ¿verdad? Con lo cual sí que me gustaría quedarme también con esa parte, esa oportunidad. César, no sé cómo ves tú, ¿hay trigo entre tanta paja? Bueno, a nosotros como organización que apuesta, ¿no?, porque haya una cohesión social, estos borrachos del bar nos incomodan bastante, porque al final nos llevan a esos discursos del odio que polarizan, ¿no? Entonces hemos tenido que fijar mucho nuestra atención un poco sobre ellos, entenderlos y comprender, ¿no? Y una de las cosas que hemos aprendido, por ir un poco a la parte más positiva, es que a un borracho no hay que irle a su tema y a contradecirle, porque se va a poner todavía más agresivo. Tenemos que tender a irnos a unas narrativas diferentes, unas narrativas alternativas, unas narrativas precisamente de construcción de cohesión social. Y esas existen en las redes. Lo que pasa es que, según nuestra experiencia, en la escucha, en el diálogo, hay determinados temas donde la otra, la mayoritaria, es precisamente la que no interesa. Entonces, un poco recordando el libro que seguro muchos y muchas aquí conocéis de George Lakoff,
no tenemos que evocar ese elefante, sino que tenemos que intentar llevar o traer la conversación a un sitio un poquito diferente, desde otro lugar, y eso existe en redes. O sea, yo me quedaría, si dices que hay algo positivo, que existe, pero que hay que potenciarlo un poquito más, ¿no? Y en ese sentido, y ya por no alargarme más, sí que es un bar que nosotras sentimos que tiene unos dueños y que esos dueños pueden o bien potenciar determinadas conversaciones o bien no hacerlo. A veces puede surgir esa tentación a potenciar algo donde va a acudir mucha gente, te puede dar mucha publicidad, puede dar mucho negocio, pero a la vez puede estar contribuyendo a que la sociedad no sea mejor, ¿no? Entonces aquí los dueños de esos bares donde se produce la conversación pues también tienen una responsabilidad, ¿no? Sí, sí, yo creo que una de las cosas que me llevo, ¿verdad?, de tu reflexión es visibilizar. Al final visibilizamos las necesidades de nuestros consumidores, visibilizamos a esos borrachos que son parte de la sociedad, visibilizamos distintos grupos, ¿verdad?, sus opiniones, sus posiciones, y un poco, yo creo que recordando el proyecto Kepler que mencionábamos esta mañana, que precisamente se daba esa oportunidad a cómo, si pudiésemos, ¿no?, hacer un mundo mejor, ¿qué haríamos? Salía esa conversación positiva también, salían todas esas aportaciones, o sea que sí, comparto contigo que tenemos todo tipo de influencias por ahí y hay que dar voz a esas influencias positivas también. Isabel, ¿qué opinas tú? Visibilizar cuál es la conversación, el momento bidireccional, hay que sentarse en el bar, pero en el bar real también. Entonces el bar virtual nos ayuda a entender con quién hay que ir a tomar un café, cuáles son las preocupaciones de esa gente, nos ayuda a escuchar a todas las partes y a contar con todas esas partes una vez que se toma la decisión. Como tú decías, la comunicación y esta escucha social va más allá del departamento de comunicación, ¿no? Nos ayuda a tomar decisiones a nivel estratégico y a nivel de desarrollo de negocio, porque si vemos que hay un sector de la sociedad que tiene una inquietud verdaderamente innata y genuina y que está preocupado, no hay que ignorarlo de entrada, hay que sentarse y hay que saber y entender por qué están preocupados y escucharle. Luego habrá que analizar si hay que tomar una decisión u otra, pero hay que al menos escuchar, entonces nos permite. Ese es el eje de nuestra ocupación. Pero vamos a bajar un poquito más al barro. Hay trigo, ¿dónde está?, ¿no? ¿Cuáles son vuestras fuentes de información favoritas? Además de las redes sociales tenemos medios digitales, páginas de reseñas, blogs, foros. ¿Cuáles son vuestras fuentes favoritas? ¿Qué datos son los interesantes para vosotros? Pues, hombre, creo que tenemos que distinguir entre lo que es la información, la actualidad informativa, las noticias y, por otro lado, ¿no?, lo que son las opiniones. Entonces, realmente, yo un poco recordando también a los compañeros que han estado hablando aquí antes, a los periodistas, tengo que ir a los medios tradicionales en online, radio o medios para poder informarme, y si me hablas de plataforma te diré que en Twitter, porque básicamente tiene tanta instantaneidad y bueno, pues básicamente que trabaja como el teletipo del siglo XXI, ¿no?, salvando las distancias, pero aquí te puedes informar porque al final todos los medios también están en esta plataforma, ¿no? Y en cuanto a opiniones, pues creo que tienen un valor brutal las reseñas en los buscadores, ¿no? Al final son solo opiniones, pero son opiniones que, a diferencia de un blogger o de un influencer, pues no tienen, ¿no?, pues un interés económico igual, ¿no? Y al final la suma de esas opiniones y esos argumentos pues nos dan la opción de entender cómo se valora un producto o servicio. Bueno, pensando un poco precisamente en las redes, ¿verdad?, y también en los medios digitales, yo creo que todos tenemos en mente situaciones de crisis que ha generado esa conversación digital, ya sea por consumidores insatisfechos, por ataques a directivos, por fake news. César, ¿tú nos puedes contar si en tu experiencia también os ha generado oportunidades escuchar esa conversación? Sí,
Oportunidades. En general, para las ONGs ha sido, como para las organizaciones de la sociedad civil, un súper retazo, ¿no? Como decíamos, confrontar estos discursos del odio. Sin embargo, sí ha generado oportunidades. Por ejemplo, movimientos como el Me Too o el de regularización ya permiten, ese conversatorio permite salir con unas propuestas que a lo mejor no estarían en el diálogo promovidas por los medios o por otros sistemas de comunicación. Por lo tanto, sí que nos genera oportunidad. También hay una oportunidad en esa idea de estudiarlas mejor, saber cómo funcionan, que esto es un poco a lo que nos hemos estado dedicando estos años, entender cuando viene una nueva crisis cómo no hay que afrontarla. Entonces eso también es una oportunidad clarísima. Por ejemplo, en tema de migraciones, una de nuestras experiencias es que la conversación se repite en situaciones que a priori podrían parecer diferentes, pero la gente se comporta de la misma manera. Pasó con la crisis siria, pasó con la crisis de Venezuela, ahora puede que pase también con Ucrania, y estamos más preparadas ahora gracias a que hemos podido hacer ese estudio, esa investigación para saber cómo va a moverse la conversación, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Que señalábamos este nuevo cambio hacia entender comportamientos, entender motivaciones. Isabel, no sé cómo ves tú. Hay una cosa que me parece fascinante, que es también cómo a partir de estas crisis la sociedad también se hace un poco mejor, ¿no? Todos hemos escuchado escándalos en temas de fiscalidad, escándalos corporativos que han facilitado que a nivel de políticas públicas se tomen decisiones bastante valientes y que hacen cambiar la sociedad. A nivel europeo hay iniciativas de transparencia en fiscalidad que involucran a todas las empresas, hay iniciativas para hacer nuestra responsabilidad social corporativa parte de todas las organizaciones. Al final, siempre, o casi siempre, de las crisis salimos beneficiados, ¿no? Incluso lo hemos visto después de todos estos 2 años un poco de reto. Bueno, salimos fortalecidos, aprendemos. Lo importante es aprender de esos momentos. Y es verdad que se puede aprender mucho. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que la información al final es la base de nuestras estrategias. Tener esa información hace mejor nuestras estrategias, pero yo creo que llegamos a la pregunta incómoda que se hace en nuestro ecosistema y posiblemente la que más dolores de cabeza nos trae, que es cómo activamos esa información, ¿no? Hay millones de tweets al minuto, millones de artículos, medios, fuentes. Ahora, todo eso que leemos, analizamos dentro de nuestras organizaciones. ¿Cómo ponemos eso al servicio del negocio? Sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que el social listening tiene una grandísima relevancia en situaciones extraordinarias como las que hemos vivido pues en época de pandemia y en las situaciones sociopolíticas que estamos viviendo, ¿no? Son extraordinarias, no hay patrones. Desde luego que necesitamos escuchar y construir entre todos soluciones que den respuesta a esta situación X. Entonces, sería poco inteligente no escuchar y no elevar, no compartir y no escalar. Ahora, confrontan 2 mundos, el social listening con el del negocio, pues no, porque probablemente hay valores y vías comunes en las que se puede valorar una crítica y ver si el negocio puede asumirlo y con qué confluyen los valores que la empresa y la petición está teniendo, pues ¿no? se establecen nuevas medidas. Entonces, al final, yo creo que la clave está básicamente en poder compartirlo con las distintas direcciones de la empresa y que cada uno lo aborde desde su ámbito y de verdad pues plantearnos lo que hasta ahora no se ha planteado, pero bueno, lo ponemos encima de la mesa y esa es la única manera, ponerlo encima de la mesa, revisarlo y tomar lanzarlo. Estupendo. César, ¿quieres añadir tú algo en esta línea? A nosotras como organizaciones sociales que trabajamos mucho con teoría de cambio, esto es algo que yo creo que nos está costando, pero que cada vez más tendemos a hacerlo, que es incorporar lo que vamos aprendiendo en la escucha a esa teoría de cambio, ¿no? Es decir, muchas veces nos planteamos, bueno, ¿cómo vamos a conseguir esta sociedad mejor?
y no atendemos a las cosas que esta sociedad nos está diciendo, ¿no? Cuanto más eso lo podamos ir incorporando en las teorías de cambio, que hacia eso es hacia lo que vamos tendiendo, y en el diagnosis, pues más nuestras estrategias estarán más afinadas. Esto es algo que nos va a costar porque no era nuestra manera de funcionar, pero sabemos que tenemos que estar allí y eso es lo que estamos tratando de hacer. Sin duda. En nuestra experiencia, entender el negocio obviamente es un plus, ¿verdad? Saber cuáles son las claves de la organización, de nuestra misión, nuestro propósito, para entender cómo podemos aportar a ello, qué información necesitamos y qué hechos son trascendentes realmente. Isabel, no sé si quieres tú añadir algo. Para nosotros 3 claves: escucha, estrategia y agilidad. La agilidad hoy en día es básica. Si no actuamos ya o incluso ayer, estamos fuera. Así que en eso resumo todo. Estupendo, pues vamos a portarnos muy bien porque nos queda un minuto que yo creo que vamos a aprovechar para cerrar nuestro panel, agradeciendo a todos mis invitados, por supuesto, que estén aquí hablando conmigo. Y no sé si alguno queréis recomendar finalmente, si tuvieseis que recomendar una lectura, una escucha, ahora que estamos hablando, nos dedicamos mucho a escuchar y para aprender, ¿alguna recomendación que tengamos para el público? Pues el que no haya visto el documental Social Dilemma está tardando, no sé si queda alguien. Y ha caído en mis manos justo hace 2 días y todavía no me lo he acabado, pero el libro Influencers, de 2 autores alemanes, un youtuber y un economista que también es periodista, que creo que es muy importante conocer el mundo de los influencers, básicamente para poder conocer pues bueno, qué es lo que les mueve, cómo va todo el negocio detrás de un influencer. Fantástico. César, ¿algo? Bueno, yo he mencionado ya antes a George Lakoff, que es en parte en quien hemos basado toda la teoría de marcos que luego estamos aplicando a las teorías de cambio. Es un must que os tenéis que leer todas y todos, pero también, hablando antes de datos, no me puedo ir aquí sin mencionar los informes Oxfam, que están ahí, que dan mucha credibilidad a quien los usa porque están muy cerca de las fuentes y dan voz a las personas, ¿no? Por supuesto. Isabel, ¿tienes alguna recomendación? Un planito un poquito más filosófico. Yo me quedo con el último libro del filósofo surcoreano Byung-Chul, La expulsión de lo distinto. Las redes sociales a veces parece que tienden a igualar, pero no, el mundo es bello porque es distinto y en escuchar las distintas opiniones hay un gran valor y hay que mantener también esta diversidad, no hay que tender a igualarnos. Fantástico. Pues nada, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y gracias por la conversación.